Las personas deberían saber que las Biblias que se encuentran en sus casas o las que están digitalizadas en Internet son traducciones repletas de alteraciones producto de interpretaciones teológicas e ideológicas. No más comenzando, ustedes leen en el Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Sin embargo, en el texto original, del cual se han hecho todas las traducciones al español y a muchas otras lenguas, no dice eso. En especial no dice Dios, no dice creó, no dice el Espíritu de Dios. De modo que intentar comprender y analizar los textos bíblicos partiendo de una traducción es una tarea inútil. Si ustedes desean saber de primera mano qué dicen los textos originales, de los cuales provienen las traducciones cristianas del Antiguo Testamento, no queda otra más que acudir a los textos masoréticos en su lengua original, el hebreo. Aún así, una lectura correcta del Antiguo Testamento requiere de una enorme preparación. No es un asunto solo de conocer el hebreo, sino también de conocer y comprender la historia y la cultura hebreas y de contar con las herramientas necesarias para analizar y comprender estos textos antiguos sin caer en absurdas y forzadas interpretaciones teológicas. No crean ustedes que un judío, por el solo hecho de hablar hebreo, puede hacer una lectura fiel de los textos del Antiguo Testamento. A propósito del video pasado, muchas personas argumentaron que es absurdo afirmar que la palabra Elohim es plural si no se conoce su significado. A ver, cuando decimos que no se conoce realmente el significado de la palabra Elohim, no significa que no se sepa nada. Sabemos que eran seres poderosos, pero mortales como cualquier ser humano. Lo que no sabemos es si la palabra Elohim describía su naturaleza o su origen o su poder, etc. Podemos suponer, y repito, suponer, que podría significar los jefes, los gobernantes, los señores, los poderosos, etc., pero son solo suposiciones. Lo que sí se puede asegurar es que el término Elohim no es sinónimo de Dios, ni era un nombre propio. Decir que era uno de los nombres de Dios ha sido una interpretación teológica para hacer encajar este término en una doctrina. Ahora bien, el singular o el plural de una palabra son características formales que no dependen del significado de esa palabra. El singular se refiere a una unidad, el plural a varias unidades. Si yo, por ejemplo, les digo, traje un chunche en mi maleta, ustedes, aunque muchos de ustedes no sepan el significado de la palabra chunche, por las reglas del singular y el plural del idioma español, comprenden que estoy hablando de un objeto singular. Si yo digo, traje chunches, inmediatamente ustedes comprenden que estoy hablando de un plural, o sea, de varios objetos, aunque sigan sin saber qué significa chunche. En la palabra hebrea Elohim, la terminación im señala un sustantivo plural masculino. Por tanto, Elohim, aunque no sepamos su significado, se refiere a varios individuos.
El concepto de la Santísima Trinidad surgió entre los filósofos cristianos del siglo IV de nuestra era, para intentar explicar por qué seguir a Cristo no contradecía su religión monoteísta. Para elaborar esta doctrina, ellos se basaron en el pensamiento neoplatónico dominante en esa época. Para cuando fueron escritos los textos del Antiguo Testamento, el concepto de la Santísima Trinidad no existía. Los escritos bíblicos que usan la palabra Elohim la utilizan en contextos en los que es evidente que se refiere a un grupo de individuos. La pluralidad del término Elohim no tiene nada que ver con el concepto de Trinidad. Insistir en ello es o pura ignorancia o pura necedad. El plural majestático, o sea, el plural que indica majestuosidad o magnificencia, es una costumbre que proviene de los tiempos de la antigua Roma y particularmente de la Edad Media. Cuando se le quiere usar para explicar la pluralidad del término Elohim, se tropieza con muchos problemas, porque en los numerosos pasajes bíblicos es evidente que el término Elohim es un plural simple y corriente. Sin embargo, los traductores y exégetas, haciendo uso de interpretaciones teológicas complicadas, siempre se esfuerzan por darle un sentido majestático. Como si tomaran un texto que dice «los reyes hablaron», ellos lo interpretan como si dijera «el rey habló». O sea, imaginan un plural majestático en la Biblia que en realidad no está ahí. Primero aclaremos que frases como Padre o Dios Padre o Padre Nuestro son usadas aún hoy en día por millones de cristianos alrededor del mundo para referirse a su Dios, sin que esto implique que ellos crean ser sus descendientes. Lo mismo aplica para la época en que supuestamente vivió Jesús. Es esencial tener claro que el Nuevo Testamento es un compendio de textos escritos en griego en los siglos I y II de nuestra era, y que aunque se enfocan en la nueva fe cristiana que se desarrollaba en ese tiempo, se sostienen en la interpretación teológica y doctrinal de los textos del Antiguo Testamento. Y recordemos que el Nuevo Testamento no fue escrito por Jesús de Nazaret, sino por autores judíos que veían en Jesús el cumplimiento de una esperanza del pueblo judío, la venida del Mesías o Cristos. Ahora, ya que los textos del Antiguo Testamento no hablaban de Dios, sino de unos seres llamados Elohim y de un tal Yahvé, que era uno de ellos, la verdad es que el caso de Jesús el Cristo no se sostiene. Ni Jesús, si es que existió, ni su Padre, el temible Elohim Yahvé, son Dios. El término Elohim, del que hemos hablado en este video y en el pasado, es solo un ejemplo muy importante, claro, de cómo este texto, que tantos consideran palabra sagrada, ha sido y sigue siendo tan manipulado y utilizado a conveniencia. Laura, ¿podrías desentrañar, hablar de Jehová, que no es Dios? Jehová es Satanás, y la gente no lo sabe. Mucha gente ha sido engañada. No son pocos quienes pretenden validar sus opiniones y creencias a través de las palabras de otros. Muchos proponen un tema u otro, pero en su solicitud ya va incluida la línea que desean escuchar. Algunas veces debo decir
que me parece que lo hacen de forma inconsciente. Su metacreencia, la creencia de que sus creencias son la verdad, ya no les permite reflexionar. Su discurso es automático. Y es que muchas personas tienden a suponer que los demás comparten sus creencias o piensan como ellos. Es una actitud que vemos todos los días en la calle, como cuando un extraño, un taxista, por ejemplo, comienza a hablarte de Jesús y en sus preguntas o expresiones supone que estás de acuerdo con lo que dice. También, consciente o inconscientemente, esta forma de preguntar es una manera solapada de querer imponer una idea, una creencia o un planteamiento. Ya de entrada, al afirmar que debe entenderse de Jehová, se está forzando una postura determinada. Ciertamente, Jehová o Yahvé no es Dios, pero tampoco es Satanás. Y para quienes insisten en que Jehová y Yahvé eran seres diferentes, ya antes he explicado el porqué de estos dos nombres en español y en otras lenguas. De Jehová o Yahvé ya he hablado antes en otros videos. Les dejo, por supuesto, los enlaces. Jehová es una figura sobre cuya identidad u origen caben diferentes posibles explicaciones, pero la creencia de que en realidad es Satanás, otra figura de la que también he hablado, es sostenida por ciertos grupos religiosos específicos, y es tan solo una creencia religiosa surgida de la imaginación y del temor, y de una descomunal sobreinterpretación de ciertos pasajes bíblicos. Pero nada más. Hace ya varias décadas, Mauro Biglino, un ciudadano italiano interesado en lenguas antiguas, comenzó a estudiar el hebreo por simple placer y decidió realizar una traducción del libro del Génesis del hebreo al italiano. Inesperadamente, esta labor le trajo un contrato como traductor independiente para Ediciones San Paolo, que es la casa editorial oficial de la Iglesia Católica. Sin embargo, a diferencia de otros lectores y traductores del hebreo bíblico, Biglino ha hecho una lectura y traducción de los textos masoréticos separándose de la lectura teológica, cosa que no es nada fácil. No crean ustedes que un judío, por el solo hecho de hablar hebreo como lengua materna, tiene la capacidad de comprender estos textos sin la influencia teológica. La lengua hebrea está tremendamente contaminada por la teología. Esta postura con respecto a la lectura de la Biblia hizo que Biglino, al igual que otros estudiosos, se diera cuenta por sí mismo de cómo los textos bíblicos han sido manipulados para sostener una creencia. Ahora, ¿por qué Biglino se ha ido haciendo tan popular? ¿Qué tiene de especial? Pues que él da a entender que una lectura literal de los antiguos textos bíblicos revela que Yahvé y los Elohim eran en realidad extraterrestres, lo cual apoya una teoría que cada día cuenta con más seguidores. Y claro, como era de esperar, tras la publicación de su primer libro sobre el tema, su contrato como traductor independiente para Ediciones San Paolo se vio interrumpido. ¿Por qué digo literal entre comillas? Porque hay un asunto esencial que no se debe pasar por alto. Hay en lingüística un principio que se podría expresar de la siguiente manera. Cuando se trata del lenguaje verbal, la interpretación es inevitable, porque así opera nuestra mente a nivel intelectual.
Así que, aunque Biglino se ha esforzado por realizar lecturas y traducciones sin la influencia teológica, la interpretación siempre está presente. En el caso de Biglino, sus interpretaciones se acomodan a la teoría extraterrestre. Conozco el trabajo de Biglino, he leído varios de sus libros y escuchado algunas de sus charlas. En algunos aspectos estoy de acuerdo, en otros tengo mis reservas. Comparto con Biglino el hecho de que los textos del Antiguo Testamento no hablan de Dios y de que estos textos han sido distorsionados y hasta utilizados para sostener una creencia religiosa. Pero tengo mis reservas en cuanto a la afirmación de que un análisis filológico-lingüístico de estos textos demuestra que Yahvé y los Elohim eran extraterrestres. La posición de Biglino es muy interesante. A veces parece un fiel abanderado de la teoría extraterrestre, pero otras veces parece replegarse un poco, como si no terminara de sentirse plenamente a gusto con ella. Y es que Biglino ha demostrado ser un investigador riguroso. Sus análisis y propuestas en torno al texto bíblico y de cómo podría ser explicado de manera diferente a la convencional son muy interesantes. Por ejemplo, en un libro como este, titulado Dioses de la Biblia, Biglino explora diversos pasajes del Antiguo Testamento para ilustrar cómo, a partir de una traducción sin interpretaciones teológicas, es posible advertir que no se habla ni hay menciones a Dios o a los ángeles, que en sus relatos no hay experiencias espirituales o místicas, sino alusiones a otros seres corpóreos, materiales, que él da a entender que provienen de otros mundos. A pesar de que mantengo mis reservas con respecto a la interpretación que hace Biglino de los textos bíblicos, es de reconocer su seriedad, profesionalismo y honestidad. Para comenzar, Biglino es transparente en todo momento en cuanto al método que ha empleado, a las fuentes de las que se ha valido y al tipo de conocimientos que se requieren para sustentar su investigación. Su trabajo se apoya en el trabajo de otros investigadores, también serios, que han estudiado los textos bíblicos con base en sus conocimientos de la lengua hebrea y de la cultura antigua, además de la historia. Investigadores del tema extraterrestre hay muchos. Algunos son serios, otros son auténticos charlatanes o estafadores. En el caso de Biglino, sus argumentos tienen base y vale la pena escucharlo y leerlo. Su línea de demostración lógica es rigurosa, aunque, como les dije antes, no está exenta de interpretaciones. Pero al menos sus interpretaciones pueden estar sujetas a refutaciones o verificaciones lógicas y racionales. Sus pruebas y argumentos tienen sentido, aun cuando se pueda no estar de acuerdo enteramente con ellos. Otros teóricos de la teoría extraterrestre, en cambio, solo ofrecen creencias, opiniones superficiales y suposiciones, todas basadas en aire, como Benítez, en su libro, no novela, Las guerras de Yahvé. Ya lo he dicho antes, en el tema extraterrestre, así como en muchos otros, hay que ir con cuidado. Desafortunadamente, la mayoría de los investigadores del tema hablan mucho sin saber nada, ven solo lo que quieren ver y no tienen más que creencias. Y he visto a más de uno aprovechándose del trabajo de Biglino para validar esas creencias. Y aquí aprovecho para pedirles que no asuman
que no conozco a X o Y autor solo porque no lo he mencionado nunca, ni mucho menos crean que mi posición depende de lo que X o Y autor piense o diga. Algunos han querido validar las creencias de Benítez expuestas en este libro solo porque Biglino ha dado a entender que Yahvé era un extraterrestre. Pero aunque parecen decir lo mismo, la diferencia es abismal. Benítez se apropia de la tesis extraterrestre para argumentar fantasías que le permitan reafirmar su creencia religiosa en un Dios al que llama Padre Azul. En cambio, Biglino no solo es serio en su análisis, sino que su objetivo es replantear el conocimiento y la historia del ser humano libre de cualquier interpretación religiosa. Y ahí se los dejo. Hasta la próxima.